importa cuántos están, ¿verdad? Les decía, con el material que vimos la vez anterior, yo les había dejado un video. Me gustaría saber, antes que nada, si vieron ese video y si hay comentarios o cosas que les llamó la atención de ese video que vimos sobre la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Me gustaría comenzar con eso. Estaba bien bonito el video, Lica. En lo personal a mí me gustó bastante. Bastante divertido, bastante entendible y sí me ayudó a entender muchas cosas. Así es, esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera comentar del video? Veamos, Cristian no quiere hablar, Carlos Alberto, se fue Emma, ¿no quieren decir nada del video? Pues la verdad es que es bien curioso conocer los dos polos porque somos bien diferentes, pero a la misma vez somos bien complementarios. Pero es bastante curioso y bastante divertido porque digo, eso es verdad, o sea, en la vida cotidiana lo podemos ver cuando convivimos con el otro género, ¿verdad? Y vos decís, pues sí, es que no nos parecemos. Y las mujeres son... Así es. Cristian, ¿no va a salvar a los hombres con su comentario? ¿Y qué pasó? ¿Por qué le da pena? Si aquí todos estamos en confianza y vamos a hablar de muchas cosas. Lick, en realidad yo no lo vi. Ah, bueno. Sí, por eso me estaba riendo. Ah, bueno, entonces le queda de tarea, Cristian, porque lo tiene que ver. Alguna de las preguntas posiblemente de laboratorio no hemos hecho con ustedes. Yo quiero hacer un laboratorio ya, a lo mejor hoy es miércoles, la próxima semana, ¿verdad? Para día lunes que tenemos clases, me gustaría hacer un laboratorio de las últimas clases que vimos, incluyendo el video, ¿verdad? Bueno, le prometo que lo voy a ver. Claro, ¿no? Yo sé que tiene que verlo para poder ver lo del laboratorio. La verdad es que el video, sí es cierto, es bastante jocoso y uno se ríe, porque a veces yo les digo a mis estudiantes, quizás más las mujeres que los hombres, sufrimos por gusto. Y sufrimos y nos ahogamos en un vaso de agua porque simple y sencillamente no conocemos cómo es o cómo viene de fábrica el hombre masculino y cómo viene de fábrica la mujer. Entonces ahí se han dado cuenta ustedes que la mujer es un enrollo de circuitos que siempre están conectados y la mujer está en la jugada de todos y cada uno de esos circuitos que tiene. O podríamos decir, está en 1000 cosas y a todas les pone atención. Y vemos que el hombre no. El hombre, él se centra en una sola cosa y si usted le da dos, él se confunde y no es que sea torpe, ¿verdad? Si alguna vez pensamos, ay, es que los hombres inútiles no pueden hacer 2, 3 cosas a la vez. No, no es que sean torpes. Ya vienen fabricados así, si lo queremos ver así. Si hablamos en buen salvadoreño, vienen ya de fábrica así. ¿Por qué? Porque ahí el video nos va explicando que el hombre es más razón. Por eso es que al hombre lo vemos más simple, que no demuestra mucho sus sentimientos. Claro que lo debe de demostrar, pero no es meloso ni se deshace como en el caso de una mujer. La mujer es más corazón. Y debido a eso es que en el matrimonio, ya cuando ustedes observan a papá y mamá, en algún momento, si tienen la dicha de que convivan juntos, puede hacer que usted diga, es que estos dos vienen de un planeta totalmente diferente porque mamá reacciona de una cosa y papá reacciona de otro y a veces puede hacer que ustedes digan, y si se pelean tanto, ¿por qué siguen juntos? ¿Verdad? No es que el hombre y la mujer deben de ser iguales. Yo les aclaraba en la clase, hombre y mujer jamás van a ser iguales, nunca. Por más ley del género, por más mujeres feministas que hayan en el mundo, jamás vamos a ser iguales porque pensamos diferente. Vamos a ser iguales, les dije yo, en la dignidad, en que tenemos el mismo valor delante de los ojos de Dios y ante los hombres, pero nunca vamos a ser iguales porque como lo dijo Emma, somos complementarios. Si el hombre se centra en una cosa, en esa cosa que se centra la hace bien y la mujer se centra en varias cosas, podríamos decir que sí, algunas las hace bien, pero podemos fallar en otras.
Allí no lo menciona, pero en el caso de en el análisis espacial, el hombre es el que domina el espacio, moverse en el espacio, las mujeres no. ¿Sí? No quiere decir que las mujeres no logremos dominarlo. En alguna medida, algunas mujeres sí lo logran dominar, pero no todas. En el caso del hombre sí. Y si no veamos algo pues cotidiano como es manejar un vehículo, parquearse, poder calcular si el vehículo cabe en el espacio donde se va a parquear. ¿Por qué las mujeres a veces le dan un poche adelante y un poche atrás al carro cuando se están parqueando? Porque no dominan el espacio. Porque el hombre se parquea a la primera, porque domina el espacio, ¿sí? La mujer, de tanta práctica, puede llegar a aprender y manejar perfectamente y parquearse perfectamente. Pero en el caso del espacio, nos cuesta un poquito más dimensionarlo. Usted puede decir, ah, en aquel espacio me cabe una mesa, por ejemplo. Y viene un hombre y le dice, no, ahí no te cabe. ¿Por qué? Porque tiene una mejor vista del espacio. Y así podemos ver de que el hombre y la mujer se complementan. Mujeres, por favor, ya no sufran porque sus amigos, hombres o sus novios nunca les contestan los mensajes instantáneamente, porque ellos son así, no es que a usted no le interese ni la quiera. Ahora, mujeres, la mujer vamos a contestar en el instante. Quizás el hombre ya ha terminado de poner el punto final y usted lo leyó y lo está respondiendo, pero así somos nosotros, somos más corazón. Imagínense qué pasaría en el hogar si papá y mamá, los dos fueran solo razón, fueran muy bruscos, muy fuertes, nada sensibles. ¿Y si, qué pasaría si los dos fueran corazón? Allí no hubiese autoridad. Nadie sabría cómo va a dirigir a uno y cómo va a dirigir al otro, porque los dos se derriten por el corazón. Entonces, por eso el hombre y la mujer son complementos. No quiere decir que no existan mujeres que sean toscas, que sean simples. Claro que lo hay, porque no es una generalidad. La mayoría somos así. Pero que nos vamos a encontrar a veces con mujeres toscas, insensibles, decimos incapaces de decir un te quiero. Sí lo hay. Pero también podemos encontrar hombres que también son corazón, son bien suavecitos para el trato, le dicen a cada rato a la persona que lo quieren a sus hermanos, pero ya lo vemos raro, pero a lo mejor ahí ha influido la forma en la cual lo han educado. Entonces, la meta de ese video era que comprendiéramos qué tan diferentes somos el hombre y la mujer para, en definitiva, sufrir menos las mujeres, ¿verdad? Y tenerles más paciencia a ellos cuando los veamos entretenidos en una actividad. A veces puede ser la misma actividad que la misma mujer le encarga. Mira, ¿me puedes ayudar en esto? Él se va a centrar en lo que va a solucionar y va a hacer. Entonces, no vamos a pretender que esté martillando una cosa y nos esté volviendo a ver al otro lado, ¿verdad? Eso nadie lo puede hacer. Entonces, esa era la idea de ese video y espero que todo ese tema de acto humano, de las leyes, de las características especiales de la persona humana que vimos en vistas o bajo la perspectiva del compendio de la doctrina social de la Iglesia, pues haya quedado claro. Sí, no sé si con eso hay algún comentario o ya damos punto final y comenzamos los derechos humanos. ¿Podemos continuar? Bien, creo que sí. Yo les subí a ustedes la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración Universal fue publicada, por decirlo así, el 10 de diciembre de 1948. Lo repito porque no me percaté si en el documento decía la fecha, el 10 de diciembre del 48. Si lo vemos desde ese punto de vista, podríamos estar diciendo que los derechos humanos son relativamente nuevos, perdón, si lo comparamos con el año en el que se escribió la Rerum Novarum o las encíclicas donde decíamos se comienza a hablar de los derechos humanos. Se mencionaban, pero no estaban escritos. Fue hasta en el 48 cuando ya se sentaron, se escribieron y lo publicaron. El primer artículo le dice que todos los seres humanos nacen libres, con igual dignidad y derecho. Quiere decir que todos somos libres, nadie es dueño de nosotros, todos estamos dotados de razón a menos que hayamos nacido con alguna patología, ¿verdad? Con un tipo de enfermedad, por ejemplo, un enfermo Down o un retraso mental, ¿verdad? Sí podremos tener un poco de razón, pero no la dominamos a la perfección y por eso es que tengamos ciertas deficiencias, pero no quiere decir
que por tener algún tipo de enfermedad yo no voy a ser persona. Claro que soy persona, claro que soy libre y tengo derecho a convivir con los seres humanos y que se me respete. Eso es en cuanto al uno, ¿verdad? En cuanto al número 2, le dice que todas las personas tienen derecho a las libertades proclamadas en esta declaración. Y ahí le menciona de raza. Se recuerda que hablábamos al principio con las encíclicas que las personas morenitas eran las que esclavizaban. Nunca hemos visto un esclavo blanco. Y fíjese que eso todavía pesa bastante en la sociedad. Todavía hay racismos. Todavía hay países donde se discrimina a las personas. Y según la declaración, no se nos puede discriminar ni por sexo, ni por raza, ni por religión, ni por algún pensamiento público político que nosotros tengamos diferente del otro. Podemos tener muchas personas amigas y podemos no ser afín del pensamiento político de la otra persona, pero no me voy a poner a pelear con ella. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo en las redes sociales, en Facebook, veo cómo se empiezan a tirar amigos. Que tu partido acá, que tu partido allá, uno defienden a uno, uno y otro defienden al otro. Y eso está contemplado dentro de los derechos. Entonces yo debo de respetar lo que la otra persona piense y no la tengo que obligar a pensar como yo quiero. Entonces eso es parte de los artículos. Y en el inciso 2 de ese mismo artículo le dice que no se hará distinción alguna de la condición política, jurídica o internacional, ya sea que se trate de un país independiente o de una administración fiduciaria. ¿Cuál es esa administración fiduciaria? Se refiere cuando algunos países están en guerra y usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, un país domina al otro. Y ese país que ha sido dominado queda, por decirlo así, sin presidente. ¿Y quién lo está dominando o quién manda en ese país? A veces es el país que lo conquistó o país que lo dominó y ganó la guerra. Entonces, en ese momento en el que ese país que ganó la guerra, ya vemos así, está dominando y manejando al otro país, a eso se le llama administración fiduciaria, que no es eterna, porque al ganar una guerra siempre hay un tiempo que se da estipulado para que el otro país se organice y cambie de dueño, de presidente. Este problema se dio bastante en Venezuela, donde al mismo tiempo habían dos presidentes y la gente no sabía a quién mandar. Y había otro país que era el que estaba dominando, entonces ahí estaba bajo administración fiduciaria. Eso es bien importante. Claro que sí, Carla, se puede hablar de responsabilidades humanas como derechos humanos. Los derechos se definen como condiciones de protección para el ser humano. Condiciones de protección. Yo tengo ciertas condiciones que me protegen, pero también que me obligan, porque yo tengo que respetar los derechos de los demás, pero también tengo responsabilidades con respecto a la sociedad. Entonces, los derechos son condiciones de protección para el ser humano. En el artículo 3, le dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la orden, Carla, a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Significa que si hablamos del aborto, por ejemplo, no me voy a ahondar en ese porque va a haber un momento en que vamos a hablar del aborto específicamente. El aborto es matar a un recién concebido, no importa que tenga un mes de concebido. Ya es un ser humano, ya es persona, y del momento en que tiene vida, él ya goza de sus derechos. Yo no puedo decir, este bebé me estorba, yo no lo quiero tener, aunque yo haya sido violada, no lo quiero, lo voy a desechar. Ya a él ya lo protegen sus derechos. Y por eso es que hay un debate grande en los países donde quieren aprobar el aborto y no se aprueba porque se ampara en este derecho. Y qué terrible en los países donde sí es legal, y están matando a seres inocentes violando este derecho. Todos tenemos derecho a la vida. No importa que seamos fellitos, bonitos, morenitos, blancos, no importa el color que tengamos. Tenemos derecho a la vida. Si necesitan más explicación de algún artículo en específico, porque yo voy muy rápido, me detiene.
En el artículo 4 le dice que nadie será sometido a la esclavitud ni a servidumbre. No los voy a leer todos, solo voy a hacer énfasis a qué se refiere. Porque cuando yo lo examine, a mí no me va a interesar que usted me ponga en la respuesta, aquí se aplica el artículo 5, porque yo no sé cuál es el artículo 5. Yo sé lo que reza cada artículo, pero no me interesa que usted me diga el número, que usted entienda el artículo. El 4 me dice no esclavitud. Muy bien, como esclavos que comenzamos a ver en las encíclicas ya no existen. Pero ¿qué tipo de esclavitud se da ahora? Se da, por ejemplo, una esclavitud sexual, ¿verdad? Cuando a veces son secuestradas, la mayoría son señoritas y las obligan a prostituirse. Las están esclavizando, ¿verdad? A veces tenemos empleadas domésticas en la casa y no quisiéramos ni que descansaran, ni que comieran mucho, ¿verdad? Que llegaran a las 5 de la mañana y fueran a las 10 de la noche. Y encima se les paga un sueldo de miseria. Yo digo, hablo en general, habrá hogares donde hacen eso. ¿No será que será cierta esclavitud? Mire, yo a veces he hablado con personas que se dedican al trabajo doméstico y tristemente a veces me han contado, mire, a mí me dan de comer las sobras del día anterior. A mí me han dado de comer comida arruinada, un pollo hasta con un mal olor, pero eso es lo que me daban de comer. O yo cocinaba el almuerzo para la familia, pero yo solo podía comer frijoles, ni siquiera crema. Y entonces, ¿qué es eso? Si nos ponemos a pensar que esa familia, que si bien es cierto la están pagando a empleada doméstica, no la están tratando como igual, ¿sí? La están tratando como una esclava. Muchas horas de trabajo, a lo mejor la casa es muy grande y no se le ayuda. ¿Sí? Ella es una ayuda extra, no quiere decir que va a hacer todo. Y créanme que hay familias que yo les aseguro que hasta las obligan a que arreglen la cama de todos, a que recojan la ropa interior que dejan tirada por ahí. Y como es la empleada, ella tiene que hacer todo. No, la empleada doméstica es una ayuda, pero no es que va a ser el 100%. Mucho más cuando en la casa hay hijos adolescentes. Al hijo adolescente le tenemos que enseñar a hacer oficio, le tenemos que enseñar a cocinar, porque no sabemos qué le depara en un futuro, cómo le va a tocar desenvolverse. Y si es un jovencito o si es una señorita a la que a la empleada doméstica lo único que le falta es bañarlo y vestirlo, entonces estamos creando hijos inútiles. Veamos ese tipo de esclavitud. Eso es en cuanto a empleados domésticos. Pero ¿no será que a veces esclavizamos a nuestros mismos compañeros y amigos del grupo? Porque a veces yo lo observaba en la universidad años anteriores cuando hemos estado en presenciales. Hay un grupo de 6 y es el grupo que se lleva muy bien. Es el grupo que van a comer juntos, pero sucede que a veces el grupo no quiere bajar del edificio porque están en la cuarta planta y quieren comer. Al mismo pelón de oficio mandan a comprar. Vos, Pedrito, vos vas a ir a comprar. Hay fotocopias. Pedrito, anda a traer las fotocopias. Pedrito, anda a tal parte. Pedrito, anda a preguntar al decanato. Anda a la facultad. El mismo Pedrito María es la que le hace todos los mandados al grupo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos esclavizando a ese compañero o a esa compañera del grupo. Entonces, vean, el derecho me dice que no voy a esclavizar. Claro, ya no esclavizo porque ya no le pongo cadena a la persona, pero a veces le pongo cadenas sentimentales. Si no me vas a traer la fotocopia, ya no te voy a hablar. Te vamos a sacar del grupo si ya no nos atendés. Entonces, no, a los hermanitos. No a veces le dicen el adoptado al hermano menor, pues, es que mira, si no me ilustras los zapatos, te voy a dejar olvidado en el colegio. No te voy a ir a traer. Es que, mira, y si le decís a mi mamá, ya vas a ver, oíste, te voy a ir a perder. Estamos haciendo, estamos esclavizando a nuestros hermanos menores al servicio del hermano mayor. Díganme ustedes si a veces a cualquiera de nosotros se nos puede olvidar y esclavizamos a alguien, al mismo hermanito, al mismo compañero de estudios, a la misma empleada doméstica, a las abuelitas. No muchas casas, yo no digo ustedes, pero hay muchas casas donde viven los abuelitos con ellos. ¿Y quiénes son los abuelitos? Son los sirvientes. Va, abuelita, está como no hace nada, ¿verdad? Solo ve novelas, hace, va, cocíneme. Abuelita, sírvame, porque usted aquí no hace nada. Y la abuelita ya pasó toda su vida criando a sus papás y todavía los nietos quieren que les sirvan.
Tiene que ser al revés. Entonces, vean, ese artículo, si analizamos la vida ya interior y personal de cada uno, podría ser que algunas veces lo hemos fallado. ¿Cuántas veces la muchacha, por ejemplo, o la mamá va barriendo la sala y yo estoy aquí estudiando, pero como tengo basura, hago el puño, el papel y se lo tiro? ¿Cómo ella va barriendo? Que se lleve la basura. Le estoy, en vez de hacerle fácil el trabajo, se lo estoy incrementando. Y no iba barriendo, pues ahí llévate esta basura. No, le estamos haciendo más carga su trabajo. Entonces, ojo con ese artículo. Yo les doy ejemplos cotidianos, porque son de estos ejemplos cotidianos que yo quiero que usted me hable cuando yo le digo, le pregunte, por ejemplo, explíqueme tal artículo. Yo quiero que me lo explique con ejemplos cotidianos. ¿En qué momento nosotros los cumplimos y en qué momento nosotros los violentamos? Porque puede ser que más de algún artículo, conforme vayamos viendo, nosotros lo violentamos. En el artículo 5 me dice, nadie será sometido a torturas ni penas crueles, ni tratos degradantes. ¿Sí? Torturas, y esto se da más que todo en la delincuencia cuando hay secuestros o cuando un delincuente de un bando, digamos, se topa o lo agarra el delincuente del otro bando, lamentablemente se da eso. Pero también tratos degradantes. También nosotros podemos cometer eso cuando a alguna persona le ponemos un apodo realmente ofensivo, ¿verdad? Y lo hacemos sentir mal. Nosotros a veces podemos violentar esto cuando dañamos la susceptibilidad de alguna persona y esa persona incluso podemos quererla, ¿verdad? A veces algún hijo ya le ha dicho a su mamá, mamá, cómprame tal cosa, un vestido, un zapatos. Hija, no tengo. Entonces, ¿por qué nací? Pues yo no te pedí nacer. Yo estoy aquí por vos, así es que hoy te aguantás y me cumplís. No, no podemos hacer sentir mal a las personas. Es bien interesante. En el artículo 6 me dice que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este artículo se refiere a que todos tenemos derecho a tener un nombre y un apellido. Y aunque usted no lo crea, todavía en este siglo, en este año, todavía hay incluso papas que ni siquiera le han puesto nombre al niño, pero ya de una forma jurídica. ¿A qué se refiere? Que nunca van a la alcaldía a sacarle la partida de nacimiento a su hijo. Su hijo o su hija en la sociedad no existe. Entonces, no tiene personalidad jurídica. En OFALCA, usted sabe que OFALCA en la universidad es la oficina que da servicios jurídicos. Y usted como alumno, si algún día tiene alguna necesidad jurídica de un abogado que lo represente en algo, menos en un divorcio, ¿verdad? Porque usted necesita hacer reconocimiento de su partida de nacimiento, usted hace una compra y venta de algo, usted puede ir a OFALCA y usted tiene servicios de OFALCA gratuitos para usted. Usted tiene su abogado gratuito, que a lo sumo lo que va a pagar es fotocopias de papelería que se hace. Pero ahí siempre hay los abogados notarios y hay jóvenes estudiantes que están haciendo horas sociales o su pasantía al servicio de todos los estudiantes y docentes de la universidad. Particularmente a mí me han hecho muchos arreglos jurídicos ahí, uno de ellos corrigiendo, adoptando otro nombre, porque si usted se ha fijado, mi nombre es Eduvigis y mucha gente lo escribía Eduviges. Y yo no me di cuenta hasta muchos años después, porque un abogado de OFALCA me lo dijo, de que yo no me recuerdo qué trámite estaba haciendo, pero me dijo, señor, mire, licenciada, usted en la sociedad solo tiene 2 hijos. 2 hijos acá no son suyos. Yo le dije, ¿por qué? Porque en 2 partidas de nacimiento decía Eduviges y en las otras 2 decía Eduvigis. Legalmente yo solo tenía 2 hijos, ¿sí? Una letra hace la diferencia. Entonces él me dijo, para que no nos metamos en lío con sus hijos, mejor vamos a hacerle un juicio de identidad y usted va a adoptar el otro nombre, de tal forma que yo legalmente me llamo Eduviges y legalmente me llamo Eduvigis. Ya regresaron mis 2 hijos a mí. Y a ellos también les corrigieron su partida de nacimiento y todo eso es un proceso legal largo que en UFALCA me lo hicieron, ¿verdad? Yo no pagué nada, solo fotocopias
Igual usted, cualquier necesidad que pueda tener de algún abogado, alguna duda jurídica que tenga, usted acude a OFALCA, se identifica con su carnet y usted tiene los servicios. Entonces, el nombre. Y lo que les quería contar es que en OFALCA, como también se le da servicio a personas sin recursos económicos, allí están llevando el juicio de muchos jóvenes que no han podido sacar el DUI porque no existen en la sociedad, porque sus papás nunca se preocuparon por asentarlos. ¿Y por qué no lo asentaban? Porque la alcaldía tiene un periodo, no sé si son 5 años. 5 años que tiene para poderlo asentar gratis, pero si se pasa los 5 años, por cada año hay una multa. Entonces los papás, para no pagar la multa, mejor se quedaban tranquilos sin andar inscribiendo al Pedrito. Pero el Pedrito llegó a 18 años y no puede sacar el DUI, no existe. Hoy en día todavía se está violentando ese derecho. ¿Ah? Veamos en el artículo 7. Todos los seres humanos tienen derecho a una protección de ley contra la discriminación, contra una provocación a tal discriminación. Por eso es que cuando alguien, usted ha visto ahora, hoy en día, que en el mundo, principalmente en Estados Unidos, han habido protestas por la muerte de una persona de color, porque nadie tiene derecho a discriminar a nadie, y cuando la persona busca una protección de la ley lo protege, porque nadie nos tiene que tratar mal. En el artículo 8, habla que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo que lo ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales. Este artículo se relaciona con otro que creo que vamos a ver más adelante. Yo no sé si usted en alguna noticias ha visto, por ejemplo, que han capturado a un delincuente y a ese delincuente se le ha comprobado su delito o usted dice ese hombre es culpable, pero tiene un abogado defensor. Y a veces hemos criticado a ese abogado defensor. Qué sinvergüenza, con qué cara se le ocurre defender a ese delincuente que está comprobado todos sus delitos. Y eso es debido a este artículo, porque toda persona, sin importar quién sea, tiene derecho a un recurso que lo defienda. Si él no puede pagar un abogado, es el gobierno el que debe de asignarle un abogado. Por eso es que existen los defensores de oficio. Estos son los defensores de oficio que tiene contratados el abogado para asignárselo a la persona que necesite una defensa si no puede pagarlo. A eso se refiere este artículo. En el artículo 9 me dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, a menos que le presente a usted una orden de captura o si alguien, por ejemplo, una autoridad, soldados a la policía, llegue a su casa sin ninguna orden, quiera entrar a su casa, se lo quiera llevar preso, no puede hacerlo, porque debe respetar este derecho. Nadie puede ser arbitrariamente, que decir que me dio la gana y lo trae preso, que me dio la gana, usted andaba en la calle y lo detuvieron y se lo llevaron preso. Nadie se lo puede llevar preso, a menos que haya una orden, ¿sí? Este es el que nos protege. En el artículo 10, fíjense que hay varios compañeros que están queriendo entrar, pero no tienen su correo institucional. Entonces, si ustedes tienen algún grupo donde se avisen, por favor, dan eso, porque eso ya lo había mencionado yo desde el principio. Licenciada, buenos días. Dígame, Hans. Disculpe que la interrumpa. No Siempre no puedo activar mi cámara porque estoy en el trabajo, licenciada. No tenga pena, Hans. Pero ando aquí con el audífono y ando escuchando la clase. Va, perfecto, me alegra. Gracias. No tenga pena. En el artículo 10, toda persona en condiciones de plena igualdad tiene derecho a ser escuchada con justicia ante un tribunal imparcial. Esto tiene que ver con que la persona que haya sido presa, por ejemplo, ya sea culpable o no, tiene derecho a que la escuchen, a escuchar su versión, a tener ese abogado para ver en qué medida pues, puede salir libre. Si las leyes se aplicaran, las leyes humanas se aplicaran a la perfección y se tratara de ser justo, creo que
no habría tantas barbaridades que nosotros vemos. No solo en nuestra sociedad, sino que en muchos otros países. Vemos que personas comprobadísimo que son culpables salen libres. Corrupción. Pero también en la cárcel yo les aseguro que hay muchas personas inocentes presas, ¿verdad? Porque hay corrupción, porque no se aplican la justicia como debe de ser. Las leyes son dirigidas por los humanos, creadas por humanos, entonces son las deficiencias que nosotros tenemos. Que esperamos que en algún futuro que se den ese tipo de materias en todas las universidades, creo que los ciudadanos van a ser más justos, van a ser más apegados a la ley con corazón de personas humanas. En el artículo 11 le dice que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad. Este derecho cambió, porque cuando iniciaban los derechos humanos, donde no se habían escrito, toda persona capturada era culpable. Y decían, toda persona es culpable hasta que se pruebe su inocencia. ¿Por qué lo cambiaron? Porque era una época donde habían torturas, torturaban a la persona y querían que la persona confesara, y a veces era inocente. ¿Cómo iba a confesar un delito que no había cometido? Y cuando más decía no lo he cometido, más lo torturaban. Para evitar esas situaciones, este artículo lo modificaron y antes de prescribirlo en la fecha del 1948 que les estaba diciendo, lo cambiaron y ahora todos son inocentes. Por eso es que a lo mejor cuando capturan a alguien con el machete en la mano lleno de sangre que mató a la persona, dicen, no, él es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. A veces nos molesta, pero hay que darle cumplimiento a este artículo de los derechos humanos. Y también me dice que nadie será condenado por actos que en el momento de cometerse no fueron delitos, no eran considerados delitos. Veamos algo risible. Imagínese que, digamos usted ahorita, en nuestra Constitución no está escrito que robarse una gallina es delito. Entonces, usted se robó una gallina hoy en el 2020. Se la robó, se hizo sopa, yo no sé qué se hizo con la gallina, pero se la robó. Pero en el 2022, ya en la Constitución pusieron que robarse una gallina era 1 año de cárcel. Nadie va a venir y decirme, es que miren, la Juanita hace 2 años se robó una gallina, a mí me consta, yo la vi, se tomó la sopa de la gallina, vayan a meterla presa. Momento, usted va a decir, momento, en el momento en que yo me la robé no era delito. Así que no me pueden condenar por un delito que no existía en el momento que yo lo cometí. No sé si me doy a entender. No puedo condenar a alguien que cometió un delito hace muchos años o mucho tiempo o lo cometió ayer, pero ayer no era delito y hoy sí es delito. Entonces, ese ya prescribió, dicen. Ese delito ya prescribió. En el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio, ni ataques a su honra. Yo les podría decir que este artículo hoy es vilmente violado. ¿Por qué? Hoy con tantos celulares, mucha gente anda tomándole fotos a las personas sin pedirles permiso. Muchas personas andan tomando videos de eventos que ven en las calles que involucran a personas y no les ha pedido permiso. Si esta persona los llega a demandar, gana el juicio y pierde la persona que anda tomando esas fotos sin permiso. Por ejemplo, el famoso meme Unicaes. ¿Será que le piden permiso a la persona para publicar las fotos que ponen ahí? O los videos. Injerencias en buen salvadoreño es ser metido. ¿Sí? Quien se mete en mi intimidad y no me ha pedido permiso, ha cometido una falta. Ha cometido una injerencia en mi vida. Volviendo a memes Unicaes, si las personas que les han tomado fotos, que les han tomado videos y han salido memes Unicaes y no han dado permiso, pueden ser demandados y se meten en un problema legal, ¿sí? Imagínense, yo por ejemplo estoy dando mi clase, por ejemplo. Yo sé que en algunas tomas a uno le salen las caras chistosas. Me toman una captura de pantalla y publican esa cara chistosa y me le ponen otras cosas o me le hacen fotomontaje y me ponen un novio atrás, ¿verdad?
y esa foto llega a mi esposo y va a decir, ¿y este quién es? Yo, créanme, que yo demandaría y iría hasta las últimas consecuencias para buscar quién me tomó esa foto, quién la publicó y quién es el responsable de haberla puesto. ¿Sí? Si no lo hacen es porque no conocen los derechos. Yo sí conozco mis derechos. Y si yo, por ejemplo, aparezco en una foto donde yo no he dado permiso para que me la tomen, yo sí tomaría cartas en el asunto porque ya conozco los derechos. Y así como me gusta tratar de cumplirlos, voy a querer que me lo respeten a mí. Igual es usted. Cuidadito con que usted le ande tomando fotos a alguien y lo haga paja, como decimos en buen salvadoreño. No. Si ese es su grupito y están ahí chistando, pero su compañero dice, hey, tomémonos fotos, pero no lo publiquemos, ya tiene su permiso de tomársela, pero no de publicarla. ¿Sí? Por entonces ya nos metemos en problemas legales, mucho menos si le tomamos foto a alguien que está hablando con otra persona y decimos, ay, es que es su novio, ay, es que es su novia. No son nada. Estoy atacando su honra. ¿Sí? Yo no puedo atacar su honra. Y en El Salvador estamos tan mal acostumbrados a violar este derecho que solo vemos platicando 2, 3 veces a una pareja de amigos, platicando y lo vemos que platican bastante. Ah, no, estos se traen algo. Estos son algo. Y andamos inventando. No, ese es un ataque a su honra. Cuidadito con lo que hablamos de los demás, cuidadito con lo que le tomamos a los demás. En el artículo 13, le dice que toda persona tiene derecho a circular libremente por su país y a elegir su residencia. ¿Creen ustedes que en El Salvador somos libres de ir a cualquier parte a la hora que nosotros querramos? Lamentablemente no. Habrá lugares donde no podemos ir, pero por la situación de delincuencia que se vive. Yo no conozco de eso, pero yo he escuchado a personas que dicen, no, es que en esta área domina tal grupo, en la otra área domina tal grupo, no hay que ir de un lado a otro. Entonces, muchas personas hoy tienen temor de ir, de visitar a sus amigos, de visitar a sus familiares cuando están en una zona que pueda ser peligrosa, porque se nos violenta esto. Ya no podemos circular, ¿verdad? Se nos violenta nuestro derecho, pero a lo mejor quien nos lo violenta, es bien difícil ponerse a discutir con esa persona porque no es una persona de buen corazón, lo más seguro. Entonces, es bien difícil, se nos violenta en todo sentido. El inciso 2 de este artículo le dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Ojo, lectura comprensiva, entendamos bien. Yo puedo salir de El Salvador las veces que quiera y tengo derecho a regresar a El Salvador y que se me permita regresar cuando yo quiera. A menos la situación que se nos dio de pandemia, ¿no? Mucha persona estuvo varada fuera del país, no se le permitía entrar. Muchas personas todavía a lo mejor están varadas fuera del país y no se les ha permitido entrar todavía, pero porque estamos en una situación estuvimos en una situación de emergencia y entonces ahí los derechos no es que los perdamos, quedan un poquito suspendidos por la situación que se da. Pero yo puedo irme de El Salvador y regresar cuando yo quiera, que nadie me puede impedir salir. Ojo, no significa, es que yo fui a pedir visa a la embajada americana y me la negaron. Quiere decir que me violaron mi derecho porque yo tengo derecho a ir. No. Para ir a otro país, yo tengo que solicitar permiso de entrar a ese país. Si ese país, aunque sea Guatemala, que está ahí a la par, no me da el permiso, pues yo tengo que regresarme. Pero si ese país me da el permiso, yo puedo entrar a su país porque ya no es mi país. ¿Me explico? Esto me cubre en El Salvador. Puedo salir las veces que yo quiera y puedo regresar las veces que yo quiera. Siempre y cuando sea mayor de edad, porque en los menores de edad tiene que dar el papá y la mamá el permiso para que ese niño pueda salir del país. En el artículo 14, estoy controlando siempre el tiempo porque no los quiero entretener más de una hora. Hasta donde lleguemos, ahí vamos a seguir. En el artículo 14 le dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Quiere decir que imagínense a alguna persona conocida. En El Salvador ha sido amenazada a muerte.
y puede comprobar que esa amenaza es real. No solo lo digo, no solo lo dice, tiene pruebas. Puede irse a otro país, presenta las pruebas y solicita asilo. El que solicite asilo no significa que ese país esté en la obligación de darle su asilo. Ese país va a decidir si le da el asilo, pero yo tengo derecho a poderlo pedir. ¿Cuándo no tengo derecho a pedir ese asilo? Cuando yo he cometido un delito. O si la persona que se va ha cometido un delito y aún así le dan el asilo, es donde despierta molestia en todas las personas. ¿Cómo es posible que a esta persona que ha cometido delitos, que salió huyendo por él ha delinquido, le dan asilo en otro país? Y lo tremendo es que si el otro país le da asilo, ya queda protegido por el otro país. Para mandar a traer a esa persona hay que solicitar permisos y que esos permisos sean dados para poder, a eso se llama extraditar a la persona que ha cometido delitos. Entonces, es bueno conocer algunas de estas cosas para no dar comentarios absurdos a veces. Yo no sé, dicen, por ejemplo, yo no sé por qué a Funes no lo traen. Si es un gran delincuente y se le ha comprado, sí, es cierto. Pero el país a qué le dio el asilo, a qué el país lo está protegiendo. Y El Salvador, aunque tenga mucha ganas de írselo a traer, porque puede hacerlo, puede irlo a secuestrar y traérselo, pero entonces ya violenta otros derechos. Es bien delicado y tenemos que conocer algo de leyes y los derechos para poder dar nuestra opinión acertada, no con ignorancia y hacemos el ridículo ante los que sí conocen. En el artículo 5, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho de cambiar de nacionalidad. Ustedes también podrán tener familiares que son salvadoreños, pero que viven en otro país y han conseguido la nacionalidad en ese país. Entonces, su familiar tiene dos nacionalidades. El Salvador no le va a decir, elegiste ser español o ya no sos salvadoreño y ya no tenés la nacionalidad. No. Su familiar tiene las dos nacionalidades. O muchos tenemos familiares que son estadounidenses por ciudadanía y son salvadoreños, ciudadanos por nacimiento. Tiene las dos nacionalidades. Si existiera, porque creo que sí existe, algún país que le quite la nacionalidad a su ciudadano porque se hizo ciudadano de otro país, le está violentando este derecho. Hay personas que incluso pueden tener hasta 3 nacionalidades y sus países no se las pueden quitar porque este derecho los protege. En el 16, hombres y mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción a casarse y fundar una familia. Edad núbil. En El Salvador, si vamos a la Constitución y a las leyes, la edad núbil significa permitida para que alguien se case. Era 12 años en las niñas y 14 años en los niños. ¿Se imagina usted que 2 chiquillos de 12 y 14 años se casen? Esto era válido hace muchos años. Si usted tuviera la dicha de tener vivos sus bisabuelos o sus bisabuelas, a lo mejor le podrán contar, no, si yo de 14 años me fui, yo de 15 años me acompañé, yo de 13 años me acompañé, porque en esa época era lo que se acostumbraba, era la edad núbil. Hoy creo que ha subido un poquito más, no he averiguado cuál es ahorita, porque sí sé que si una chica, por ejemplo, un chico de 17 años se quiere casar, necesita el permiso de su papá. Ahí sí se puede casar, pero antes no, simplemente se acostumbraba que nuestra bisabuela se había ido con el bisabuelo y 12 años los dos. Una vez le echaban ganas y frente a la vida. Ahora, si por ejemplo vemos una chica de 24 años y estás en tu casa algunos mayores le dicen, ¿y todavía está en su casa? ¿Sí? A una de mis hijas estaba en turno en el hospital y le dice una ancianita, llegó a atender la ancianita y le dice, ¿y usted le dice tan pesado su trabajo? Y de aquí cuando se vaya a atender a su esposo y a sus hijos. Y le dice mi hija, yo no estoy casada. ¿Y el qué? Le dice la viejita, 24 años y no está casada y no tiene hijos. No, le dice mi hija, y ni quiero todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la cultura no es así. Yo le digo a mis hijos, al mayor de 27, hijo, en cuanto más disfrute su soltería, su sueldo y todo, goce de ese gusto, porque ya con familia
cuesta, no se mete en ese lío tan joven. Y dígame que 27 años yo ya tenía 3 hijos, ¿verdad? Pero hoy no se acostumbra a eso, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Entonces, la edad núbil ha cambiado hoy en día. Y en el otro inciso le dice, solo mediante libre y pleno consentimiento los esposos pueden contraer matrimonio. Quiere decir que si algún día a alguien, cualquiera de los dos, lo lleven amenazado y obligado, él puede firmar y digamos legalmente se casa. Pero si después dice, yo fui amenazado de muerte si no me casaba, las leyes anulan ese matrimonio porque no es válido, ¿verdad? Y la familia es el elemento natural de la sociedad y tiene que tener la protección del gobierno. No nos podemos casar obligados. Tenemos derecho a tener una familia, ya casados, ya nuestros padres no nos van a decir, cuidadito con que no tenga muchos hijos. Momento, ya esa es decisión de los esposos, no de los abuelos, ¿verdad? Esas son injerencias de ellos en cuanto al hogar. Y vea que todavía hay hogares donde dice, ay Dios, es que si mi mamá se da cuenta que voy a tener mi segundo hijo, me va a regañar. Momento, a menos que ella la mantenga, que la regañe. Pero si el matrimonio ya es independiente, no tienen por qué meterse. En el artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectiva y nadie será privado de esta propiedad. Ojo, siempre y cuando usted se haya hecho dueño de su propiedad privada con su salario y trabajo honesto. Si usted con su trabajo honesto, con su sueldo, ha comprado sus cosas y tiene su casa, su carro, su propiedad privada, nadie se la puede quitar, a menos que la haya conseguido delinquiendo. ¿Por qué creen ustedes que muchos delincuentes no tienen ninguna propiedad privada a su nombre? Está el nombre de la esposa, está el nombre de la prima, del fulano, del sultano, pero hoy en día esas propiedades, si todo se ha comprobado que es con dinero mal habido, se lo quitan, aunque esté a nombre del hermano, de la esposa y de todo. Y eso lo hemos visto aquí en el país. Las mansiones que se les ha incautado a los expresidentes anteriores, porque todo fue con robos que habían hecho. Entonces, ahí sí se la pueden quitar. Pero que alguien llegue y se quiera adueñar de su propiedad privada, no puede. El derecho humano se lo asegura, usted está protegido. En el 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de religión, de cambiar de religión o de regresar a la suya, de tener cualquier creencia, ya sea personal o colectiva, y de practicarla. Quiere decir que, un ejemplo claro es esta materia, ¿verdad? Esta materia está bajo lineamientos de la Iglesia Católica porque estamos en la Iglesia Católica. El libro que utilizamos es, digamos, normas de la Iglesia Católica, pero no quiere decir que yo, por ser docente, y si tengo alumnos, por ejemplo, que profesan otra religión, no importa cuál, yo les diga, es que usted se tiene que hacer católico porque si no yo le voy a reprobar la materia. Y es que si usted no va a misa, yo le voy a reprobar la materia. Es que a usted lo voy a ignorar porque usted no es católico. Momento, yo le estaría violentando este derecho. Yo tengo que respetar cuál es su creencia, ya sea que haya nacido o lo hayan educado en cualquier fe diferente de la católica, yo tengo que respetarlo, ¿sí? Así como el estudiante, aunque no sea de esta religión, pero esté estudiando en una universidad católica y esos son los libros que utilizamos, si se inscribió ahí, tiene que respetar los lineamientos mediante los cuales se le está educando, pero no va a venir a querer obligar al docente que se haga de su religión, por ejemplo. Creo que me estoy dando a entender. La obligación es de respetar qué fe religiosa tiene cada persona y vivir en paz. Del hecho, yo, si se fijó, las oraciones que yo hago antes de las clases son ningún tinte de fe religiosa y yo soy católica. Rara vez la inicio con la señal de la cruz, rara vez, para que nadie se sienta mal. Pero yo puedo iniciarla con una cruz. No significa que usted, si no es católico, obligadamente yo tenga que ver que la hace. No, no, porque aquí estamos respetando cuál es su fe religiosa, si usted lo practica o no lo practica, si usted va al culto o no va al culto, eso a mí no es que no me interese, sino que tengo que respetar cómo es su fe.
En el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ese derecho incluye el no ser molestado por causa de sus opiniones, de investigar, etc. Es cierto, tengo derecho a dar todas las opiniones que yo quiera, pero tampoco tengo que adueñarme y ser el centro de todas las opiniones. Fíjense en una clase. Yo me recuerdo, cuando yo era estudiante, hace muchos años, teníamos una clase de matemáticas, era en el auditorio de la universidad porque éramos más de 100. Pero había un compañero que siempre, él preguntaba a cada rato. Por un lado podríamos decir, nosotros habíamos apodado el preguntón. Tanto que a veces si a mí me salía una duda y mi esposo en esa época era mi compañero y me decía, mira, ay, no entiendo. Ya va a preguntar a qué, le decía yo, espérate, ya que él va a preguntar. Y es cierto, él hacía todas las preguntas. Pero ahora yo me doy cuenta que cuando él monopolizaba, que solo él preguntaba y no le daba chance a los demás, él estaba violentando este derecho, porque no dejaba hablar a los demás. ¿Sí? O sea, yo tengo derecho a dar mi opinión, pero también tengo derecho a escuchar la opinión de los demás. Imagínense que una de mis clases, por ejemplo, nuestra clase termina a las 10:15. Alguien hace una pregunta y por ese alguien nosotros salimos 2 minutos más tarde. Y si en la siguiente clase a ese compañero algún grupo lo llama y le dice, mira, si haces una pregunta cuando la clase vaya a terminar y por vos salimos tarde, ya vas a ver, ¿oíste? ¿Qué estaríamos haciendo? Violentándole su derecho de expresión. Él tiene derecho a expresarse. Y a veces decimos, ay, ya va a hablar aquel, pero es que solo tarugadas habla y pregunta. No importa, que pregunte esas tarugadas para usted, que hable eso, porque tengo que respetarle su derecho a expresarse y no molestarlo por sus opiniones. No llegarle a decir, mira vos lo que preguntas. No, hombre, fíjate lo que no entiendes. No, yo no tengo que decirle eso. Porque entonces le estoy violentando un derecho. ¿Se da cuenta usted de que en algún momento nosotros hemos violentado más de algún derecho de los que hemos visto? Porque no los conocíamos. Ahora creo que hemos avanzado hasta el 29 y decimos, yo ahora tengo que cuidarme como trato a los demás, porque a veces los puedo discriminar, les puedo violentar su derecho de expresión, los puedo esclavizar cuando los agarro que me hagan hasta el fresco que me voy a tomar, ¿verdad? Y así, cosas chiquitas, pero violentamos los derechos de los demás. En el artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Todos nos podemos reunir, excepto cuando el país está pasando por problemas sociales. Puede ser que tenga una guerra o puede ser en el caso que estamos viviendo ahora con la pandemia. ¿Qué dicen? Depende, ¿no? ¿Cómo estábamos? No pueden reunirse, no pueden recibir visitas, no pueden ir de visita, no puede haber un grupo más de 10 personas. Hoy los famosos clústeres, ¿verdad? Ahora ya se permiten los clústeres de 10 personas. Pero alguien puede decir, mire, ¿y por qué no puedo tener 20? Si el derecho me dice que yo tengo derecho a asociarme, sí. Pero cuando el país está en la normalidad, cuando no hay pandemia y cuando no hay guerra. Cuando estuvimos en guerra, hasta para reunirnos en la iglesia, antes le llamábamos grupos, hoy se le llama pequeñas comunidades, teníamos el permiso de la policía para podernos reunir. Y si estábamos reunidos y la policía llegaba, nosotros decíamos, mire, aquí está el permiso, nos podemos reunir. Porque es prohibido en la guerra. Y nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. ¿Se acuerdan que decíamos al inicio que el Papa estaba criticando porque los jóvenes eran obligados a pertenecer a la juventud de Hitler? Le estaban violentando un derecho. De ahí surge esto. Nadie nos puede obligar a pertenecer a ningún grupo. Es que vos vas a pertenecer a mi grupo y punto. No, nadie nos puede obligar a eso, ¿verdad? Estamos en el artículo 20. Hasta este artículo, ¿cómo estamos con las explicaciones? ¿Estamos claros? ¿No los he dormido de tanto hablar? ¿No? ¿Comentarios? Hasta este artículo 20. Todo claro, Lick. Todo claro. Muy bien. Hasta este artículo. Me alegra. Hasta este artículo, ¿creen ustedes que se han dado cuenta que han violentado más de algún derecho? Yo sí, Lick. ¿Sí?
Así es. Hemos violentado más de algún derecho. Entonces, de ahí la importancia. Fíjese que cuando estamos en presencial y yo estos derechos yo los dejo en exposición. Y la exposición no dura más de 15 minutos, porque lo que yo busco es que me den ejemplos, así como yo he tratado de darle ejemplo a ustedes de cuándo los cumplimos y cuándo los violentamos. Así es, Carla. Cuando no hemos leído, yo les aseguro que muchos de ustedes ni sabían que son 30 los derechos humanos. Y mucha gente que anda en la calle haciendo protestas que destruyen, por ejemplo, van a protestar, y usted se ha dado cuenta que en el país, cuando hacen protestas, el 1 de mayo es uno de ellos que se pone violento, va la protesta, ellos tienen derecho a manifestarse, pero ¿en dónde es que fallan y ya se convierten en delincuentes? Porque la calle por donde van, pasan manchando paredes, pasan arruinando vehículos, destruyendo la propiedad privada. Entonces, es allí donde ya andamos violentando. Yo me puedo manifestar siempre y cuando no moleste a los demás, ¿verdad? Hoy tal vez es más tranquilo, pero me acuerdo que cuando yo tenía unos 15 años, el 1 de mayo procurábamos no salir, porque si salíamos a la calle y se hacían incluso manifestaciones en Santa Ana, y si uno salía y se encontraba manifestación y nos daban un leñazo, no, nadie nos defendía, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no conocíamos los derechos humanos. Creo que nos vamos a quedar ahorita, porque ya es las 11:15, hasta el artículo 20, ¿verdad? Sería bueno que si usted logró tomar apuntes, hiciera unos apuntes suyos de cada derecho, tal vez algún ejemplo que usted recuerde que yo mencioné de cada uno de ellos. Porque, insisto, cuando yo les haga una evaluación, lo que le voy a pedir es ejemplo y explicación del derecho, no la redacción del derecho. Yo no le voy a poner, escríbame el derecho 10. ¿Cuál es? No, yo no le voy a pedir eso. Le voy a pedir un ejemplo para saber si tenemos claro cuál es ese derecho, cuando lo violentamos y cuando lo cumplimos, ¿verdad? Sí, sobre las leyes, el resumen que van a hacer es sobre las leyes que vimos en la última clase y el acto humano, ¿verdad? Igual con sus palabras y me lo van a subir a la herramienta. Creo que ya todo eso, creo que ya está listo en la plataforma. Y vamos a hacer un laboratorio, ¿verdad? Les decía, la próxima semana, el día lunes. Ese laboratorio yo pienso que sea sobre las dimensiones de la persona. ¿Se recuerdan que hablamos? Fue un tema bastante largo, que hablamos de la persona y esa abarcaba las leyes y abarcaba el acto humano. No me recuerdo, siempre se me olvida la palabra específica siempre le llamo características, pero aquí no le llama características, le llama múltiples dimensiones de la persona humana. Entonces, cuando hablamos de las múltiples dimensiones de la persona humana, allí se inicia un tema y termina en las leyes, de lo cual me van a hacer un resumen. Entonces, todo eso sería el tema del laboratorio del día lunes, ¿verdad? Para que puedan comenzar a estudiar. Yo sé que al hacer el resumen de las leyes, desde ahí ya van a estar estudiando, solo van a tener que estudiar las dimensiones. Acuérdense, la unidad, la trascendencia, todas esas son de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Bien. Entonces, si no hay más comentarios, pues quizás llegaríamos hasta aquí. Yo les agradezco siempre el estar puntuales.